Ahí está. Hola a todos, perdón que tenga que dejar esta segunda parte grabada. Yo soy Jafet García y pues vamos a estar hablando de algunos otros, esta segunda parte de qué ocurre durante el sueño. Vamos a estar hablando del sistema activador reticular ascendente y algunas otras zonas que es importante que recuerden. Ya les hablaron del locus cerúleo, de los neurotransmisores que están involucrados durante todo este proceso del sueño y las etapas del sueño y qué ocurre durante estas etapas. Hay mucha información que, a ver, la verdad, Gaiton no la da de manera muy clara o la da como muy difusa. Entonces, bueno, aquí amplío algunos de estos conceptos. La verdad es que muchos de ellos no van a ser tan importantes para que los aprendan, para el examen al menos. Es importante que los aprendan para comprender el fenómeno del sueño, pero les voy a hacer especial, les voy a recalcar particularmente los conceptos o temas que suelen preguntar y que vale mucho la pena que recuerden, ¿de acuerdo? Ok. Si camina mi presentación. Ahí está. Primero, les digo, vamos a estar hablando del sistema reticular activador ascendente. Este sistema reticular activador ascendente lo abreviamos como SARA. No se confundan en el examen si les ponen una abreviación similar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son dos cosas muy diferentes. Este sistema activador reticular ascendente está compuesto de muchos núcleos. No vale la pena que recuerden todos los nombres, al menos no para los motivos del curso de fisiología. Pero bueno, son muchos núcleos los que están involucrados. Los del prosencéfalo basal, el núcleo tuberomamilar, el hipotálamo lateral, la sustancia gris periaqueductal, el rafe medio, el locus cerúleo, tegmento laterodorsal, tegmento pedúnculo pontino. Son muchos de los núcleos. Aquí tenemos marcados varios de ellos. Les digo, no vale la pena que recuerden todos, pero dos sí les voy a hacer especial énfasis. Y ahorita que hablemos de los neurotransmisores, vamos a ver por qué son tan importantes. El locus cerúleo, ya hablaron de él, de la importancia del locus cerúleo, y particularmente es porque tiene todas estas conexiones con la corteza, con el tálamo, etcétera. Ahorita vamos a ver en un diagramita esquemático cómo se conecta con tantas partes del cerebro el locus cerúleo. Y el hipotálamo lateral, porque, bueno, tiene importancia histórica el hipotálamo lateral, porque a partir de ahí fue que empezamos a descubrir qué áreas podrían estar involucradas en el sueño. Y hay una patología muy importante que a veces llegan a preguntar al examen, eh, que tienen que saber por qué ocurre. Ahorita vamos a hablar de ella. Y este proceso patofisiológico ocurre en el hipotálamo lateral. Hay muchos neurotransmisores que están involucrados. Ven, aquí cada uno de los núcleos está el neurotransmisor que, que segrega en estas neuronas. Tenemos acetilcolina, tenemos GABA, tenemos histamina, orexina. Hay un neurotransmisor que no vamos a ver porque apenas se está viendo qué onda con él, que es la hormona concentradora de melanina. Y bueno, la dopamina, noradrenalina. Hay muchos neurotransmisores que están involucrados. Ahorita vamos a ir desglosando uno por uno y qué rol tienen durante las etapas del sueño. Este es el mapa esquemático de cómo interactúan estos núcleos, o al menos los más importantes, porque por ejemplo aquí nos hace falta el control de la luz, que vamos a hablar al final de ello. Pero estos son los núcleos básicos para entender cómo funciona el sueño a nivel de despertarse, dormirse. Vamos a estar viendo varios de ellos, va a haber un par que no vamos a analizar con tanto detalle, pero quiero que vean un detalle. Los núcleos en amarillo son todos los núcleos que despiertan al cerebro, que le mandan proyecciones excitatorias, que son las flechas rojas, a a la corteza. Recuerden que la corteza es donde vamos a llevar a cabo todas estas funciones mentales superiores, entre ellas la conciencia, el poder registrar los eventos, tener irritabilidad de manera consciente. Todo esto ocurre con una activación de la corteza, una activación general de la corteza. Y esto se logra por conexiones muy difusas y muy eh, distribuidas. No sé cómo más decirlo, vean. O sea, todas las conexiones que tiene la corteza y todo el impulso que recibe para despertar el cerebro. Y una cosa es despertarlo, pero otra también es mantenerlo despierto. Todos estos neurotransmisores están involucrados también en mantener despierto al cerebro. ¿Por qué? Siempre piensen en las redes neuronales como en un balance. Piensen
en justo como un sub y baja. Si yo le quito peso a uno de los lados, el otro va a empezar a bajar y va a empezar a ganar poder sobre el otro. Piensen así en acerca del sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Si yo empiezo a apagar neuronas que me mantienen despierto al cerebro, eventualmente ¿qué va a pasar? Me voy a quedar dormido. O al menos voy a tener algo de somnolencia. Que es algo que ocurre en algunos casos. Ahorita vamos a hablar luego de ello. Y este mapa es muy complejo. Vamos a ir revisando algunos de los puntos que son importantes que recuerden. Pero la verdad, bueno, o sea, este mapa es muy bueno, pero no se lo tienen que aprender para motivos del curso de fisiología. Salvo algunos puntos de los cuales vamos a hablar. En cuanto a abreviaciones, bueno, tenemos el tálamo, el núcleo tuberomamilar, el área preóptica ventrolateral, el locus cerúleo, el área ventral tegmental, el hipotálamo lateral y los núcleos del RAFE. Estas son interneuronas inhibitorias entre el RAFE y el locus cerúleo que controlan que, recuerden, esto es todo como una balanza, y controlan que, por ejemplo, los núcleos del RAFE van a despertar a la corteza, pero no quiero despertarla demasiado o sobreactivarla a través del locus cerúleo y el área ventral tegmental, de manera que tengo neuronas que me bajan un poquito la actividad en esas áreas. Les repito, todos estos núcleos tienen que recordar el locus cerúleo, que ya les hablaron de él, y vean todas las conexiones que tiene. O sea, tiene muchas conexiones, recibe muchas aferencias y vean, tiene salida hacia la corteza de manera indirecta a través del tegmento pedúnculo pontino hacia el tálamo. Y algo que es interesante, yo estoy seguro que para este punto recuerdan que el neurotransmisor principal excitatorio del cerebro es el glutamato. No lo mencioné aquí. ¿Por qué? Simplemente no está involucrado en los núcleos del sistema activador reticular ascendente, pero el glutamato es muy importante para las conexiones entre corteza. Entonces, para mantener activa la corteza y para mantenerla trabajando, el glutamato sí es importante. El tálamo, hay núcleos del tálamo que segregan dopamina, como en este caso está marcado, pero también tenemos núcleos del tálamo que son glutamatérgicos y que van a despertar a la corteza a través de ese principal neurotransmisor excitatorio. Recuerden que un neurotransmisor puede ser excitatorio o inhibitorio según los receptores. No vamos a entrar en tanto detalle de ello. Pero por ejemplo, la noradrenalina o norepinefrina, que, bueno, en algunas ocasiones va a ser inhibitoria a través de ciertos receptores, como son los alfa 2, y en otros casos va a ser excitatoria a través de receptores alfa 1. Sin embargo, el resto y realmente vamos a hacer mucho énfasis en esto, el neurotransmisor más involucrado en el dormir al cerebro, en apagar al cerebro, porque tiene conexiones inhibitorias, vean, el área preóptica ventrolateral tiene conexiones GABAérgicas, es decir, inhibitorias, sobre el núcleo tuberomamilar y sobre el locus cerúleo. Si el locus cerúleo va a ser uno de los centros en donde más despierto al cerebro, y mi área preóptica ventrolateral me va a ir apagando el locus cerúleo, entonces voy a inducir el sueño. Por eso lo tenemos aquí de rosa. De todos estos núcleos, es el único núcleo que me va a producir sueño. Guyton no lo menciona, no es necesario que recuerden el nombre, pero sí que recuerden que GABA es el principal neurotransmisor que me va a apagar el cerebro. Y esto lo usamos a nuestro favor. Tenemos fármacos que si queremos dormir a una persona porque la queremos inducir a anestesia, podemos potenciar GABA y entonces la persona se queda dormida. Para fines prácticos, piensen en el sistema reticular activador ascendente como muchos núcleos que despiertan al cerebro. Por eso es activador. Quiero hacer un punto aquí, que el sistema reticular también tiene una parte descendente. Aquí nos estamos enfocando en la parte que tiene actividad cortical, o que bueno, tiene proyecciones hacia la corteza. Pero también controla varias partes descendentes en centros medulares, en centros, y bueno, a nivel periférico. Vale la pena mencionarlo, pero no se los van a preguntar. Y el sistema reticular activador ascendente, les digo, piensen nada más en el sistema reticular como un grupo neuronal de varios núcleos
con muchos neurotransmisores, con muchos núcleos involucrados que despiertan el cerebro. Y les digo, dos que tienen que recordar es el hipotálamo lateral y el locus cerúleo, ¿ok? Y quiero hacer especial mención, les digo, en el área preóptica ventrolateral, vean todas las conexiones inhibitorias que tiene, porque son conexiones GABAérgicas hacia el hipotálamo lateral, que es orexinérgico, ahorita vamos a hablar de la orexina, de los núcleos del RAFE, el túbero mamilar, el locus cerúleo, las colinérgicas. Y vean, si yo voy apagando todos estos núcleos que me despiertan al cerebro, voy a eventualmente inducir el sueño y bajar la actividad cortical hasta un estado que conocemos como sueño. Vamos a hablar de cada uno de los neurotransmisores que están involucrados. Se cortó la grabación, pero ya estamos de regreso. Neurotransmisores, vamos a ver cada uno de ellos y qué rol tienen. Vamos a ver primero el sistema de las monoaminas. Las monoaminas nos referimos a la serotonina, dopamina, norepinefrina e histamina. Van a tener diferentes núcleos que están involucrados. El tálamo, recuerden que también tiene glutamato el tálamo. No se los van a preguntar. El RAFE, el núcleo tubero mamilar y el locus cerúleo. El locus cerúleo, sí, acuérdense, por favor. Y acuérdense que es de norepinefrina o noradrenalina. O sea, recuerden, son diferentes nombres para la misma cosa. Y eso sí se los pueden preguntar. Es noradrenérgico. El locus cerúleo, ya les hablaron de él. Siempre piensen que las monoaminas despiertan al cerebro, despiertan al tálamo y despiertan a la corteza. Cualquier sustancia que vaya a aumentar los niveles de monoaminas, que les digo son serotonina, dopamina, norepinefrina e histamina, cualquiera sustancia que aumente los niveles de monoaminas, ya sea en la sinapsis o globalmente en el cerebro, va a despertar al cerebro. Y piensen, sustancias que despiertan al cerebro, el café no, ahorita vamos a hablar del mecanismo de acción del café, pero por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, aumentan algunos antidepresivos, aumentan los niveles de estos neurotransmisores en la sinapsis y por lo tanto mantienen más despierto al cerebro, lo mantienen más activo porque aumentan estas proyecciones excitatorias, aumentan la excitación de toda la corteza y entonces, bueno, despiertan al cerebro. Y aquellas que las bloqueen van a apagar al cerebro. Algunos antihistamínicos, que son medicamentos para la alergia, si entran al cerebro, pueden empezar a bloquear la acción de la histamina. Y recuerden que las monoaminas nos despiertan. Si yo bloqueo una de las monoaminas, que en este caso es la histamina, entonces el cerebro se va a empezar a apagar. Y por eso algunos tienen efectos sedantes. Aquí les puse las abreviaturas y nada más quiero hacer la aclaración, es algo que no viene en muchos libros o a veces lo vemos representado así. La serotonina le ponemos 5-HT porque es 5-hidroxitriptamina. Lo van a ver en muchos libros, en muchos esquemas así, viene de eso. Pero a eso se refiere, es el nombre químico de la serotonina, por decirlo así. Tenemos, vean, estos son los núcleos que acabamos de mencionar, los del RAFE, el área ventral tegmental, el locus cerúleo, el túbero mamilar. Y ven, todos son excitatorios. Aquí está marcado como glutamatérgico el tálamo, sí, pero también es dopaminérgico. Tenemos histamina, tenemos noradrenalina del locus cerúleo, tenemos serotonina de los núcleos del RAFE, dopamina de los núcleos del área ventral tegmental. Y vean, o sea, prácticamente todos los núcleos que van a despertar al cerebro son monoaminérgicos, a excepción de la orexina y en algunos casos la acetilcolina. Ahorita vamos a hablar de ello. Aquí vamos a hablar, les digo, de este preóptico ventrolateral. Este núcleo preóptico ventrolateral tiene conexiones GABAérgicas. Ahora que vamos con el GABA. El GABA simplemente, el rol principal es inducir el sueño no REM. Básicamente empezar a dormir. De ahí recae la importancia de GABA. Y si potenciamos la acción de GABA, entonces duermes al cerebro. En algunos otros núcleos, por ejemplo, yo estoy despierto, no me quiero quedar dormido de la nada. Entonces, también va a recibir este núcleo aferencias GABAérgicas que van a inhibir su actividad. Y entonces, si yo inhibo la actividad que me hace dormir, me voy a mantener despierto. Esto no lo menciona Guyton. Y vaya, lo pongo aquí porque es lo que sabemos hasta ahorita. Pero lo que tienen que recordar
porque se los pueden preguntar, es que el principal neurotransmisor que va a apagar o va a dormir al cerebro es GABA. Eso lo tienen que recordar. No tienen que aprenderse el núcleo, pero sí este neurotransmisor que sabemos que es el principal inhibitorio del cerebro, pero es muy importante que recuerden que es el que va a apagar al cerebro. La adenosina se considera un neurotransmisor, sí, pero va a actuar sobre las neuronas que promueven el sueño, es decir, sobre las neuronas del núcleo preóptico ventrolateral, y la adenosina va a actuar excitando estas neuronas. ¿Por qué la adenosina es buena para hacer este trabajo? Si tengo mucho ATP, significa que tengo bastante energía. Recuerden, el ATP es esta forma esta como moneda de cambio de energía. Lo desfosforilo, se convierte en ADP, después se convierte en AMP cuando lo desfosforilo otra vez, y eventualmente el AMP, si le quito ese único fosfato que le queda, tengo nada más adenosina. Y la adenosina, pues significa, si el ATP significa que tengo energía, la adenosina sin los fosfatos quiere decir que estoy cansado, que necesito dormir para poder restituir mis reservas de energía. Ajá. Entonces la adenosina liberada por algunos astrocitos, por algunas otras neuronas, va a tener actividad sobre receptores, estos receptores A2A. No es tan necesario que se aprendan el nombre de los receptores, pero estos receptores A2A lo que van a hacer va a ser aumentar la actividad de estos núcleos como el preóptico ventrolateral que inducen el sueño. Por lo tanto, un aumento en los niveles de adenosina en el cerebro dormirán al cerebro. Pero ahora, ¿qué pasa si yo bloqueo la acción de la adenosina? No va a haber una señal de cansancio. ¿Estamos de acuerdo con ello? Y si no tengo una señal de cansancio, entonces... no sé por qué tengo problemas con la... Perdón, disculpe. Si yo bloqueo la acción de la adenosina, no tengo una señal de cansancio, ¿de acuerdo? Entonces el cerebro se va a mantener despierto. ¿Qué sustancia bloquea los receptores de adenosina o compite por los sitios de unión de la adenosina? La cafeína. Es la base del por qué el café nos mantiene despiertos. Incluso si el café por sí solo no tiene calorías como para tener energía directamente, ni tampoco despierta directamente la corteza, pero sí inhibe las neuronas que usualmente nos provocarían el sueño. Aquí está el núcleo, les digo, es el único que va a inducir el sueño. No necesitan recordar el nombre del núcleo per se, pero sí necesitan recordar que es GABA, GABA, GABA. Aquí nada más lo marcan hacia el locus ceruli y hacia el túbero mamilar, pero es hacia prácticamente todos los núcleos que despiertan a la corteza. Y eso sí es súper importante que lo recuerden. Vamos a hablar ahora de la orexina, también le llamaban hipocretina. Esto ocurrió porque unos investigadores la descubrieron y le llamaron orexina y otros la descubrieron y le llamaron hipocretina. Donde más es importante que recuerden, y esto sí, apréndanselo, es en el hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral despierta al cerebro. No es parte del programa de estudio de fisiología, pero la regulación del apetito, la estimulación del hipotálamo lateral te provoca querer comer, te provoca conducta que busca comer, o sea, te da hambre, pues. Y esto lo hace a través de la orexina. Piensen, si anorexia significa no comer, orexina es una hormona, bueno, más bien un neurotransmisor que me hace querer comer. Y piensen a nivel primitivo, al final todo esto tiene una función primitiva principalmente. Si yo necesito buscar qué comer, necesito cazar. Si yo necesito cazar presas, pues entonces no me puedo estar quedando dormido, ni puedo estar como ahí flojo, queriendo cazar presas. Necesito tener un cerebro muy despierto para poder comer. Ajá. Y piénsenlo, es bastante difícil dormir con mucha hambre, porque tienes mucha orexina y la orexina está despertando al cerebro. Mantiene la conciencia, como les digo, aumenta el apetito. Y su deficiencia, esto apréndanselo porque lo pueden preguntar. La deficiencia de la orexina, esto es un polipéptido. Si el gen está dañado, pues entonces no va a funcionar la orexina o no va a haber orexina. Si el receptor de orexina está dañado, también al final es como si no tuviéramos orexina.
va a causar narcolepsia. O puedes perder las neuronas orexinérgicas. Por ejemplo, se ha visto que puede ser de origen autoinmune esta enfermedad, porque si destruyes las neuronas orexinérgicas, tampoco tengo orexina. La deficiencia de orexina va a causar algo que se llama narcolepsia, que básicamente es que el paciente se queda dormido de la nada. Porque, a ver, en términos simples, el cerebro se le apaga. O sea, de la nada el cerebro se apaga porque no está este neurotransmisor que es tan importante para mantener al cerebro despierto. Sí, tenemos las monoaminas y son muy importantes, pero se ha visto que sin orexina el cerebro de pronto se apaga y... O sea, los pacientes literalmente se caen. Ahorita vamos a ver un video de ello. Y algunos de los eventos que ocurren en la narcolepsia se llaman cataplexias. La cataplexia es cuando justo el cerebro se apaga después de una emoción fuerte. Llámese vergüenza, llámese enojo, llámese risa muy fuerte. Todos estos estímulos van a apagar al cerebro. Ajá. Y esto ocurre, les digo, en el hipotálamo lateral. Tiene todas estas conexiones orexinérgicas hacia la corteza, hacia el túbulo mamilar, hacia el ventral tegmental y hacia el locus cerúleo, que despiertan al cerebro. Ajá. No es importante que recuerden con qué núcleos sí, con qué núcleos no, pero sí es importante que recuerden que la orexina es muy importante para mantener al cerebro despierto. Aquí les puse un pequeño video de, vean, esta persona con narcolepsia, como pues de la nada se queda, o sea, se queda dormido y los pacientes se caen. Y se pueden imaginar lo difícil que es para estas personas cocinar. Obviamente no pueden manejar, porque pues en cualquier momento se quedan dormidos, se caen. Y vean, o sea, aquí nos muestra cómo tiene moretones, tiene lesiones en la cabeza, porque de pronto se cae, lo están entrevistando y de pronto se queda dormido, porque el cerebro se apaga. O sea, si no hay orexina, el cerebro de la nada se apaga, de pronto está aquí sentado en una banca, o sea, se le apaga el cerebro, y algo tan simple como estar sentado se convierte peligroso, porque simplemente se va para atrás y se cae, porque no hay que mantenga despierto al cerebro. Ajá. Vamos a hablar por último de las etapas del sueño. Primero, ¿cómo estudiamos el sueño? Vale la pena que lo veamos. Lo estudiamos a través de algo que se llama polisomnografía. Se llama polisomnografía porque estudiamos muchos aspectos fisiológicos del sueño. Nos interesa medir la actividad cerebral a través del electroencefalograma, que son estas primeras 4 canales que vemos aquí. Tenemos algo que es oculograma, es decir, cómo se están moviendo los ojos. Y vaya, esto es bastante interesante el cómo funciona, porque la actividad de la retina, esa despolarización continua de la retina, hace que la retina, es decir, la parte posterior del ojo, me esté funcionando como un polo negativo, mientras que la córnea, la parte anterior del ojo, me esté funcionando como un polo positivo. De manera que esto genera actividad eléctrica medible a través de electrodos que se colocan aquí, en la sien. Entonces coloco los electrodos aquí en la sien y puedo ver cómo se están moviendo los ojos. Y esto tiene bastante utilidad para saber cuándo estoy en la fase de movimiento ocular rápido. Ponemos un electrodo también aquí en la barbilla para medir el tono muscular en la barbilla. Este es un músculo que no necesitamos para poder movernos, o sea, para poder tener movimientos grandes. Entonces es un buen músculo para medir el tono muscular basal, sin necesidad de estímulos externos, vaya. Y medimos la actividad eléctrica de las fibras del músculo. Vean, o sea, por ejemplo, aquí tenemos muy poca actividad y aquí empieza a haber más actividad. Un electrocardiograma. Estas medidas siguientes nos sirven mucho para casos como apnea del sueño, variantes fisiológicas que se alteran en algunas patologías del sueño. Un electrocardiograma, una grabación de si el paciente ronca o no, la temperatura, el movimiento del tórax, el movimiento del abdomen, es decir, si está respirando el paciente, la saturación de oxígeno, también si está respirando o no, y el ritmo cardíaco. También podemos medir, por ejemplo, si se están moviendo las piernas. Podemos poner un electrodo en el muslo, porque hay un síndrome que, por ejemplo, se llama el síndrome de la pierna inquieta, en el cual el paciente no puede dejar de mover las piernas. Y entonces tenemos, es una patología del sueño, porque no lo deja dormir. Y podemos analizarlo también a través de polisomnografía. Formas básicas, este cuadro apréndanselo, porque les pueden preguntar una cosa o les pueden hacer relación de columnas. Así que por favor, sí apréndanselo de memoria. Tenemos sueño REM y sueño no REM. El sueño REM le llamamos sueño paradójico porque la actividad cortical es muy similar a como si estuviéramos despiertos. O sea, el cerebro está muy despierto en el REM a pesar de que estemos dormidos. Por eso le llamamos sueño paradójico.
Mientras que en el sueño no REM tenemos ondas muy lentas en el electroencefalograma. Tenemos ondas que no se sincronizan, que de pronto sale una onda por ahí, sale otra onda por allá, sale otra onda por allá. Son ondas muy lentas, a diferencia de en el sueño REM o cuando estamos despiertos, que tenemos mucha actividad eléctrica, y ahorita lo vamos a ver en el electroencefalograma. El REM es una sola etapa. Algo que es importante mencionar es que hay atonía. Es decir, los músculos están inhibidos activamente desde centros superiores. Se mandan señales para inhibir los músculos, que aflojes el cuerpo completamente, y por eso es que uno duerme y abre la boca y todo, porque hay atonía, o sea, se pierde completamente el tono muscular. Suena raro porque es la parte en la que tenemos más actividad cortical, pero no hay actividad muscular para nada durante el REM, al menos de manera normal. Hay movimientos oculares rápidos. Ahorita les voy a enseñar un video de qué pasa cuando no inhibimos esos músculos. Va a haber aumento del metabolismo y el flujo sanguíneo cerebral. Va a haber erecciones que no están relacionadas a si los sueños son sexuales o no. Hay erecciones porque hay desregulación autonómica hasta cierto punto. Es decir, recuerden, ¿qué controla el sistema nervioso autónomo? Las variables, por ejemplo, como tensión arterial, ritmo respiratorio y ritmo cardíaco. Entonces, en el sueño REM es bastante inestable. De pronto el corazón puede empezar a latir más rápido, puedes empezar a respirar más rápido, como se puede deprimir un poco estos ritmos. Mientras que en el sueño no REM o sueño de ondas lentas, les digo, la actividad cortical es mucho más lenta, más espaciada. Tenemos 4 etapas con diferentes patrones de electroencefalografía. Hay reducción del tono de los músculos, vaya, pero no hay pérdida completa. Ajá. Con esto que ya saben, el sonambulismo, ¿en dónde ocurre? ¿En el sueño REM o no REM? Uno pensaría, bueno, es que están actuando sus sueños. No. Ese es otro desorden. Ahorita les voy a enseñar un video. El sonambulismo ocurre durante el sueño no REM. Piensen en una persona sonámbula. Usualmente se ponen a hacer actividades que hacen todos los días. A veces las personas con sonambulismo se despiertan y se dan cuenta que se vistieron mientras estaban dormidos, porque son actividades cotidianas que el cerebro ha aprendido a hacer sin necesidad de control superior. En el sueño no REM, como les digo, es donde ocurre el sonambulismo, porque sí hay reducción del tono, sí, pero no hay pérdida completa. Y el sonambulismo ocurre aquí. No hay movimientos oculares rápidos, no hay erecciones. Y el metabolismo basal de todo el cuerpo en general está reducido. Piensen, si tengo poco movimiento de los músculos, entonces tengo menos metabolismo. O sea, necesito menos energía para poder seguir vivo. Y hay disminución de la activación simpática. En general va a haber una disminución de la tensión arterial, del ritmo respiratorio y del ritmo cardíaco. Estas son las ondas que vemos y el cómo podemos saber si, por ejemplo, un ratón está dormido o no, o los humanos estamos dormidos. Cuando estamos despiertos, vean, tiene un patrón que ya analizaron. Es un patrón desordenado, que no tiene mucho sentido, por decirlo así, y muy aplanado. Porque, recuerden, se contrarrestan muchas de estas señales, porque tienes muchos grupos neuronales que se están activando al mismo tiempo. Con los ojos cerrados, estas son las ondas beta, las de estar despierto. Con los ojos cerrados tenemos ondas alfa, o cuando nos estamos quedando dormidos, que son con más regularidad, más lentas que las de estar despierto, pero no es realmente, o sea, no tenemos ondas tan lentas como para ya estar dormidos. Estas 3 patrones de aquí son los patrones de la etapa 1, 2 y el delta es el 3 y 4 del sueño. Ahorita vamos a ver esto de las etapas. Pero miren, en la etapa 1 se van haciendo más lentas las ondas. Van. Son mucho menos rápidas que las ondas alfa. Este patrón son las ondas teta, ya hablaron de ello. Y son más lentas, son de mayor amplitud a nivel de voltaje. Después en la etapa 2, sí, son más lentas. O sea, eso se alcanza a ver bastante fácilmente. Aquí tenemos mayor variación, mayor amplitud, y va a haber 2 puntos que lo distinguen mucho.
los usos de sueño o espigas de sueño, que son estos grupos de ondas en los que de pronto muchos grupos neuronales se dispararon y entonces tienes como esta escritura que parecía como ruido aquí en el electroencefalograma, y tenemos estos complejos K, que así se le llaman simplemente a estas variaciones de la actividad eléctrica de mucha amplitud y que son lentas. Ajá. En la etapa 3 y 4 del sueño, es decir, el sueño más profundo, no REM, aquí no estamos teniendo ensoñaciones, tenemos sueño, o sea, tenemos actividad cortical muy lenta y que de pronto se dispara un grupo neuronal, de pronto otro, pam, pam, pam. Es muy lento, vean, de medio a 2 ciclos por segundo, y eso es lo que llamamos las ondas delta. En el sueño REM, sin embargo, vean, ¿a qué más se parece? Al estar despierto. Por eso le llamamos sueño paradójico, porque se parece a estar despierto. Tenemos sueño con unas ondas que les llamamos ondas en diente de sierra. No es importante que recuerden esos nombres. Pero bueno, tenemos ondas que se parecen mucho al estar despiertos. Algo que es importante que sepan también, la temperatura desciende durante el sueño. En ambas etapas, más durante el sueño no REM que durante el sueño REM, pero en ambas etapas se reduce la temperatura. Tiene sentido, recuerden que los músculos generan calor, y si tengo reducción de la actividad muscular, voy a tener menos calor. Seguramente han escuchado de esto de los ciclos de sueño. Estos ciclos de sueño quiere decir que yo estoy despierto, me voy a dormir, y primero tengo que pasar por todas las etapas del sueño no REM para llegar a un sueño profundo. Etapa 1, etapa 2, 3, 4, y voy bajando así, de manera escalonada, y después vuelvo a subir. ¿Por qué? Porque voy saliendo del sueño profundo para entrar en sueño REM. No paso directamente de la etapa 4 al sueño REM, porque la actividad cortical del sueño REM está en la frontera entre estar despierto y estar dormido. Tengo mucha actividad cortical, pero sigo dormido. Y estos ciclos de sueño se van a ir repitiendo, hasta que eventualmente nos vamos a despertar. La duración aproximada de los ciclos de sueño varía entre cada persona, puede ser de 30 a 60 minutos, entonces podemos decir que es alrededor de 45 minutos. ¿Qué pasa en la parálisis del sueño? Por ejemplo, estamos soñando, tenemos alucinaciones, pensamos que tenemos un demonio aquí parado al lado de nuestra cama, o sobre nosotros, como en esta pintura que se llama La Pesadilla. El cerebro está muy despierto, quiero gritar porque tengo un demonio sentado encima mío, pero ¿qué pasa? Sí, los centros de la conciencia ya se despertaron, estoy consciente, pero no me he dado cuenta, o sea, el cerebro no le ha avisado al resto del cuerpo que necesita despertarse. Entonces, en estas pesadillas, pues, el cerebro está alucinando que tiene un demonio ahí parado, pero él no le ha avisado al resto del cuerpo que ya estamos despiertos, y entonces tenemos completa atonía. Recuerden que en el sueño REM hay atonía, estoy completamente paralizado. Al menos esa es la teoría que tenemos acerca de la parálisis del sueño. Esto es algo que se llama parasomnia, que es el desorden en el que actúas tus sueños, en el cual no hay atonía en el REM. Y vean, o sea, esta persona de pronto, todos hemos soñado que de pronto nos persiguen o estamos ahí peleando o lo que sea. Y entonces, el cerebro piensa que sí lo están atacando. Y vaya, pasa eso. O sea, el paciente se mueve durante el sueño REM. Y esto usualmente lo refiere la pareja del paciente, que dice, pues es que está dormido y de pronto empieza a soltar golpes, o de pronto se cae de la cama, o de pronto empieza justo a actuar sus sueños. Ahí está. El patrón de sueño cambia entre los adultos jóvenes y todavía más los niños y los adultos mayores. Vean cómo los adultos mayores se despiertan muchas más veces durante el sueño y duermen menos horas. Sus ciclos del sueño duran menos, tienen en general un peor sueño, por decirlo así, y esto tiene que ver con cómo los grupos neuronales pues van cambiando durante la vejez. Hora de despertarse, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ponemos nuestra alarma. El oído y el ojo tienen muchas proyecciones hacia la formación reticular, hacia el sistema activador reticular ascendente. Entonces, tanto mi alarma como los estímulos visuales, por eso nos dormimos con los ojos cerrados, porque si no, tienes el cerebro activo y activo y activo y activo y activo.
estos estímulos van a irradiar hacia la corteza diferentes proyecciones que van a despertar al cerebro, ya sea a través del locus cerúleo o de todas estas que ya hablamos que despiertan al cerebro. ¿Cómo se regula la luz o cómo el cerebro se informa de qué tanta luz hay afuera? Si hay luz, el ojo va a mandar, bueno, la retina va a mandar proyecciones hacia un núcleo hipotalámico que llamamos el núcleo supraquiasmático, que inhibe a la glándula pineal. La glándula pineal va a segregar melatonina y la melatonina apaga al cerebro. Si yo inhibo la melatonina, entonces tengo mayor actividad cortical y tiene sentido. Si hay luz, quiero estar despierto. Si ya no hay tanta luz, si ya es hora de dormir, entonces la actividad del núcleo supraquiasmático disminuye y entonces la glándula pineal segrega más melatonina. ¿Por qué necesitamos dormir? La verdad no sabemos, pero se relaciona con que necesitamos dormir para crear conexiones neuronales, como vean aquí estas neuronitas que se van juntando. Para la memoria, para la modulación neural, para olvidar, también no podemos tener conexiones sinápticas que no me sirven de nada. Entonces durante el sueño también olvidamos, pero también reforzamos mucho la memoria y eso es muy importante, por ejemplo, para el estudio y conservación de energía. Simplemente si me muevo menos, entonces necesito menos energía para seguir vivo. Y bueno, les agradezco por estarme escuchando este ratito acerca del sueño. Si dormir no se siente para ustedes como estar tirado en un botecito, en un río, entonces no están durmiendo bien. Cuiden su sueño, duérmanse temprano porque les va a ayudar a ser mejores estudiantes. Y bueno, cualquier duda que tengan le pueden preguntar a Bel sobre mi número y vaya, me pueden mandar un mensajito. Muchas gracias.